Ok, hay una pregunta, dijeron que íbamos a programar un grafo, pero no está en la parte, ¿va a ser en el TP3? Sí, en el TP3 directamente, o sea, simplemente, el TP3 es mucho más conciso y al punto, tienen que implementar 3 cosas, y donde una es básicamente la interacción con el usuario, la otra es el grafo y después hay una tercera parte más. Y es eso. Bueno, para comenzar ahora vamos a hacer un primer ejemplo, en realidad segundo, porque ya deben haber hecho uno en la práctica, un primer ejemplo de, bueno, cómo podemos laburar y trabajar con grafos, por lo menos con lo que vimos hasta ahora, ¿sí? Si no me equivoco, corríjame, pero deben haber visto con un algoritmo, o sea, implementé un algoritmo para obtener los grados de entrada, grados de salida, o el grado en general, en el caso de un grafo no dirigido, ¿sí? Para, ya sea de un vértice o de todo el grafo o alguna cosa por el estilo. Si me equivoco, en general siempre es así. Yo pienso hacer otro ejercicio así, a ese nivel de básico. Como nadie me está corrigiendo, voy a asumir que lo que dije es cierto. Entonces, lo que vamos a hacer es ahora escribir un algoritmo que me permita, dado un grafo, obtener sus aristas. O sea, simplemente una tupla que diga, o sea, un par, origen, destino, origen, destino, origen, destino, y ya está. Nada más. ¿Sí? O sea, simplemente hago así. No, es lo único que me interesa obtener. Entonces, simplemente para que vean, yo acá tengo algunos ejemplos codeados de distintos grafos, de una red de actores, de cosas. Bueno, acá tengo también una red con las materias que lo voy a tener que actualizar ahora. Ajá, voy a tener que actualizar con las materias del plano nuevo. Uno con una cosa con un tablero de ajedrez que no lo vamos a necesitar más en algoritmos 2. Un grafo que está relacionado con Marvel, no importa. Y después otros grafos más. Acá tenemos varios grafos que yo así los fui agregando simplemente para poder usarlo en distintos ejemplos. Ahora vamos a usar uno de fronteras, que es básicamente las fronteras en mapas. ¿Sí? Podríamos tener el de Dark, pero simplemente no lo definí acá. Entonces, como mi primer ejemplo, el ejemplo número 1, vamos a hacer esto. Entonces voy a hacer mi función que, por supuesto, ahora no hace nada. Si yo ahora pongo ejecutar, ven, me devuelve una lista vacía, no hace nada. Quiero hacer eso. ¿Cómo podemos codear? Y les pregunto a ustedes, ¿cómo codeo? ¿Sí? Estos ejemplos están subidos. No, pero se los puedo pasar. O sea, o sea, esto lo vamos a codear ahora. O sea, los ejemplos son grafos, esos. Ustedes pueden crearse los grafos que tengan ganas con la implementación de grafos que tengan ustedes. Obviamente no les voy a dar la implementación de grafos yo. Depende si es dirigido o no dirigido. Lo primero, ok, es verdad. Puede depender porque lo vamos a distinguir después. Supongamos, a priori, que no estamos haciendo tanta distinción. Después vemos qué corrección tengamos que hacer. ¿Qué hacemos? Recorres todos los vértices Ok. y en cada vértice te fijas. Por B, ingrafo. Listo. Recorrí todos los vértices ahí. ¿Y ahora qué hacemos? Cada vértice está asociado a un diccionario, tenés que recorrer todo No, el... no, no, no. Pasó ¿No? Chuck Norris y dijo, no, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Me sale rabia de la boca, ¿eh? No, diccionarios, ¿qué es eso? No, acá hay un grafo. Estamos del lado bárbara, ¿eh? Ojo con eso. Porque acá esto, diccionario, no sé, no, acá hay una matriz de reactores nucleares. Estamos del lado bárbara, importante. Entonces, ¿qué tiene un grafo? Tiene las adyacencias de dado un vértice. Entonces yo le voy a pedir eso. ¿Cómo lo hace? Problema de Alan. ¿Sí? Si tiene que calcular integrales triples, bueno, problema de Alan. Eso no es mi problema. ¿Sí? Por eso es que acá por eso acá no necesitamos haber implementado el grafo para poder decir para poder elaborar esto. ¿Sí? Vamos, sigamos. A ver, ¿qué podemos hacer? Hay algo con las adyacencias. Sí, sigamos. Pero no nos importa si es un diccionario o qué. Entonces sería for arista in B, es decir, para cada arista de B. En realidad sería para cada vecino, porque no nos va a dar una arista per se, sino o sea, B es un vértice, ¿sí? Entonces for vecino in
grafo.adyacentesdb. Nosotros le pedimos al grafo los adyacentes a un vértice en particular. O sea, es lo mismo que estás diciendo vos, pero escrito de otra forma, que es un poco más correcto a que le pedimos las cosas al grafo. Y ahí agregas una tupla que tenga el vértice B y el vecino. Bien. A tu... Me creo el tupla, par, origen, destino, todo como uno quiera. O sea, yo acá voy a estar escribiendo en Python para que ejecute. Si alguien en un parcialito me dice, uy, pero yo no sé Python, no sé. Pueden decir que tienen un struct type par, origen, destino, que tiene un origen, no sé, pongámosle que son strings, nada más para, y destino. Ni siquiera es necesario programar esto, o sea, de vuelta, cuando tomamos ejercicios en un parcherito es en pseudocódigo. Obviamente, si lo están implementando para el TP, van a tener que hacerlo de una manera que funcione, ¿sí? Estos trucos, ¿sí? Y acá uno puede ir y crearse par, origen, destino, B, vecino. Sí, o sea, no es mi idea ni ponerme demasiado con una cosa ni con la otra. Esto no sé para qué está, así que lo hacemos. Ok, creamos una tupla de origen y destino. ¿Y qué hacemos con esto? Lo agregas a tu lista. ¿Qué lista? Acá no hay ninguna lista. Entonces primero creas una lista, que es lo que querías devolver. Bien, vamos a decir aristas, es igual a una lista y después aristas. En Python se le llama pen, pero si alguien pone arista.agregar o arista.insertar, al final, cualquiera está bien. O sea, Python y Go se diferencian en que Python es snake case, o sea, se escriben las palabras separadas por guiones bajos. Esa es la diferencia. Ok. Acá lo que vamos a hacer es agregar una tupla. Bien. Ok. Y acá podemos hacer return arista. Aristas. ¿Sí? Ok. Acá lo ejecutamos y efectivamente nos devuelve todas las aristas. ¿Ven? Porque tenemos Argentina-Uruguay, Argentina-Chile, Argentina-Bolivia, Argentina-Brasil, etc. Vamos a Ecuador-Perú, todas. Pero ¿qué problema tiene esto? Así como está. Que aparecen dos veces las relaciones de algunas Exacto. cosas. O sea, tenemos Argentina-Chile y si buscamos Chile, en algún lado va a estar Chile-Argentina, si la buscamos. Bueno, acá tenemos Bolivia-Argentina, cuando teníamos también Argentina-Bolivia por algún lado. Argentina-Bolivia acá. ¿Sí? Entonces, acá tenemos un problema, evidentemente, cuando tenemos, como había mencionado antes, Cristóbal, que es, pero hay que considerar tal vez si es dirigido o no dirigido. Esta solución, así como está, funciona perfecto para un grafo dirigido. ¿Sí? Pero como en este caso mi grafo es no dirigido, tengo que considerar que aquellas cosas que ya vi, no las tengo que volver a considerar. O sea, si yo ya vi a todas las aristas de Argentina, no es necesario que cuando yo esté en Bolivia vea la lista con Argentina. Porque si ya vi todas las de Argentina, ya vi la de Argentina con Bolivia, evidentemente. Entonces lo que vamos a hacer, y esto es algo que vamos a repetir en lo que estamos por ver ahora, es que muchas veces vamos a considerar aquellas cosas que ya vi. Entonces, voy a tener, por ejemplo, un conjunto, set visitados, perdón, de visitados, de vértices que ya visité. Un conjunto, ¿sí? Si recuerdan, conjunto es simplemente un diccionario, pero que no tiene datos. O sea, hay más que eso, sí, pero me refiero a nivel implementación y qué sé yo, es un conjunto, pero no me importan los datos. Es un diccionario en el que no me importan los datos. Si alguien dice, bueno, pero ¿cómo me lo implemento si estoy en Go? Bueno, créate un diccionario y que no te importe el dato y ya está. Puedes crearte incluso el TDA conjunto que internamente use el TDA diccionario y que no le importe. Podemos implementar otras primitivas como unión, etcétera, pero bueno, eso ya es a nivel TDA, ¿sí? Así que bueno, eso podríamos hacerlo tranquilamente. Entonces, cuando yo termine de ver a un vértice, voy a agregarlo, ¿sí?, a mi conjunto de visitados. Obviamente esto por ahora no hace nada porque lo único que hago es, obviamente mi resultado no cambia, pero lo que voy a hacer es que, sí, este vecino, o sea, si yo cuando estoy en Bolivia itero y me veo el vecino Argentina y Argentina ya está entre los visitados,
Entonces no hago nada. Entonces, al revés. Not in visitados. Si no está entre los visitados, entonces agrego la lista. ¿Sí? Y ahora va a cambiar y vamos a ver la mitad de aristas acá. ¿Por qué? Bueno, no vamos a ver Bolivia con Argentina, por ejemplo. Pues ya la tenemos acá en Argentina con Bolivia. De vuelta, esto tiene sentido en el caso de un grafo no dirigido. En un caso de un grafo dirigido, si está al ida y vuelta, lo tenemos que considerar para este problema. ¿Sí? Pero esto es como una primera cosa que tenemos que empezar a considerar en nuestros algoritmos donde estamos viendo cosas sobre el grafo. ¿Se entendió qué está pasando acá? O lo planteo diferente. ¿Alguien no entendió qué está pasando acá? Mientras alguien pregunta, yo voy a prender la luz acá. Bueno, como nadie preguntó. Y ahora les pregunto, ¿cuál es la complejidad de esto? O de n por e, siendo n la cantidad de vértices y la cantidad de aristas en cada vértice. Ok, vamos, te corrijo una cosa. Primero usamos la B para la cantidad de vértices. Ah, B, perdón, no Vos n. decís B por E. E es la cantidad total de aristas. Ahí tenemos un problema, porque con eso estás diciendo que por cada vértice vemos todas las aristas del grafo. Por cada vértice vemos todas las aristas del grafo. ¿Eso es cierto? ¿Estamos viendo todas las aristas del grafo? No, eso sería solo si están todos relacionados con todos. Tampoco. Tampoco vemos todas las aristas del grafo. ¿Qué aristas? Yo por cada vértice, ¿qué aristas veo? O sea, Las que tenga asociados B. Claro, O sea, esas aristas, no veo las otras. Todo esto depende de la implementación, porque, por ejemplo, una arista sí, sí. en una matriz de incidencia, porque a ver, acá vemos que la complejidad de esta primitiva nos cambia bastante. ¿Sí? Entonces, es la única primitiva que estamos usando en el grafo, así que es la 1. En una matriz de incidencia habíamos visto que ver las aristas de los adyacentes a un vértice era O de E. Entonces esto sería O de B por E, porque efectivamente para cada vértice vemos todas las aristas. Eso sería un caso, pero no vamos a tener ese caso. ¿Sí? En el caso de una matriz de adyacencia, ver quiénes son los adyacentes a un vértice, si recuerdan, es recorrer toda su fila. Y recorrer toda su fila es O de B. Si para cada vértice hacemos algo O de B, esto es O de B cuadrado. ¿Sí? Ahora, en una lista de adyacencia, implementado con diccionarios y toda la pelota, vemos que eso no es tan cierto. Para cada vértice vemos sus adyacentes. Entonces, para el vértice 1 vemos, voy a poner, E1 aristas. Para el vértice 2 vemos E2 aristas. Para el vértice 3, todo acá considerando que todo esto acá es O de 1, ¿sí? Así que lo que hacemos para cada par vecino vértice adyacente es O de 1, ¿sí? Eso es importante. Para el tercer vemos E3 aristas, y así hasta llegar al último. ¿Sí? Esto para O de E sub B, donde B es la cantidad de vértices, vemos la cantidad de aristas que tengáis. ¿Cuánto es la suma de toda esta cantidad de aristas en total? O sea, de haber visto, bueno, todas las del primer vértice, todas las del segundo, todas las del tercero, todas las del cuarto. O sea, en total, todo lo que hace este for. Tomás dice E. Todas las aristas que hay, pero se suman solamente una vez, 2E. Exactamente. Para un grafo dirigido, un for de este estilo es exactamente da la cantidad de aristas del grafo. Para un grafo no dirigido da 2 veces. Porque estamos viendo las idas y las vueltas, que justamente nosotros vimos ese problema y por eso necesitamos agregar este if. ¿Sí? Pero este if no implica que esto no entre. ¿Sí? Entonces esto sería o E o 2 veces E, dependiendo del caso, que en complejidad sigue siendo O de E. Eso para aplicar este for para cada vértice. No una sola vez. No para un vértice en particular. Para un vértice en particular es la cantidad de aristas que tiene ese vértice. Para el total del grafo es la cantidad de aristas que hay en total. Entonces, esto de acá, este bloque de acá, considerando que esto es O de 1, esto es O de 1, esto es O de 1, esto de acá es O de B más E. Algo que nosotros les indiquemos, che, acá para este ejercicio considera que la implementación de grafos con una matriz de adyacencia. Ok, bueno, ahí dará diferente. Pero para un caso
de lista adyacencia con diccionarios ya sea de listas o de diccionarios, en cualquiera de los dos casos, esto es O de B más C. O sea, es lineal en la cantidad de vértices y en la cantidad de aristas. ¿Sí? Eso es mucho, muy importante. ¿Se entiende por qué? O sea, de vuelta, yo estoy viendo todos los vértices del grafo. Ahí es lineal, o sea, seguro tenemos un B ahí dando vueltas. Ok. Y para cada vértice vemos sus aristas, no todas las aristas del grafo. Como yo recorro un grafo de las personas que estamos acá, todos cómo nos relacionamos, y yo agarro una persona al azar, agarro a Lucas y le pregunto, Lucas, ¿cuáles son tus amigos? Y él me va a decir quiénes son sus amigos, pero no se va a fijar. Bueno, está bien, y te voy a mencionar que va a fijarse a todas las otras personas, ¿sí? Va a fijarse todas las amistades existentes y se va a fijar cuáles son las suyas. No va a funcionar así. Entonces, eso funcionaría así con una matriz de incidencia. Ese es el caso. Entonces, como no funciona así, no es O de B por E, es O de B más E en este caso, ¿sí? Por eso en total de las amistades que hay, por ejemplo, ¿sí? ¿Se entendió por dónde va esto? Sí, Tomás. Disculpa, profe, una consulta. Entendí por qué dijiste 2C, porque se repite, pero igual, aunque se repitiese, porque tenemos un grafo no dirigido y está en ambos lados, no podemos considerar como que es un grafo dirigido que tiene una arista apuntando a un vértice y ese vértice tiene otra arista. ¿No sería en total ODE? Es que es lo mismo, en complejidad es ODE, pero no es lo mismo considerar un problema o sea, acá no podemos considerar que el problema es un grafo dirigido o no dirigido y queda lo mismo, porque fíjate que tuvimos que plantear una solución diferente para un grafo no dirigido. O sea, fíjate que tuve que acá meter este conjunto, tuve que meter este if, o sea, si la solución no es la misma, tengo que considerar que en este caso es un grafo no dirigido, porque este algoritmo está pensado para un grafo no dirigido, por ejemplo. Ok, perfecto. O sea, en el anterior, que sería sin el if y qué sé yo, que sería para un grafo dirigido, y en ese caso también ahí es OD. Sí, de vuelta, es lineal en la cantidad de aristas independientemente del 2 o no del 2, porque recuerden que en complejidad las constantes multiplicando no nos importan. ¿Sí? Entonces, una vez terminado con esto, en algún momento vamos a usar ese algoritmo, porque lo vamos a necesitar, pero pásate por Slack un segundo. Uy, me dije, un segundito. Que rompimos. Hubo problemas técnicos y hay que resolverlos. Ok, listo. Ok, vamos a seguir con lo que nos corresponde acá. Vamos a ver ahora cómo recorremos un grafo, porque hasta ahora hicimos for B en grafo y en ningún momento ese B en grafo considera, voy, por ejemplo, en este grafo, el for B en grafo puede ir primero, no sé, puede venir a A, después puede ir a E, después puede ir a F, después puede ir a H, después puede ir a D, etc. No tiene en cuenta en ningún momento las aristas, ese for, o sea, no hace magia. Entonces, ahora vamos a ver cómo hacemos recorridos, vamos a ver dos recorridos diferentes, ¿sí? Vamos a mencionar si tenemos tiempo un tercero, pero no va a ser lo más importante. Entonces, ¿está? Bueno. Entonces, vamos a ver dos recorridos. Uno se llama BFS y el otro, creo que... perdón, un segundo, se me desconfiguró el bicho este. Ahí está. DFS. ¿Sí? BFS es de Breadth First Search, o sea,
Y este es depth first search. Los nombres son medio una mierda porque la realidad es que no buscan nada. No están buscando, simplemente recorren. Pero obtienen este nombre y nosotros lo vamos a usar. DFS y BFS. Uno hace por anchura, ¿sí? O sea, se va moviendo en ancho. Y el otro lo va haciendo en profundidad. ¿Sí? O sea, que se va metiendo y es como, bueno, acá hay una lista, alguno que no visité y me meto. ¿Sí? Y ya está. Y después, si no, vuelvo. Y va a ser de una onda recursiva. Entonces, les pregunto yo a ustedes cuál quieren ver primero. Me da lo mismo, o sea, no, vamos a ver los dos. Entonces, ustedes deciden. Quiero escuchar más gente. Vamos, gente, decidan algo. Pónganle un poquito de onda. DFS. Ok, bueno, listo. 3 DFS. Tengo que decir, es la primera vez que gana DFS. En general la gente quiere BFS primero. ¿Por qué? No lo sé. Pero bueno, vamos a hacer DFS primero. Después en el código probablemente primero veamos BFS porque ya estoy acostumbrado, entonces ya... Pero va a ser medio la misma idea. DFS, vamos a empezar en nuestro vértice A. Y vamos a ver, ok, visitamos A. ¿Sí? Yo voy a tener un conjunto de visitados. ¿Sí? Primero, el principal. Voy a tener mi conjunto de visitados. Voy a tener un diccionario de padres del recorrido para poder reconstruir un poquito cómo fue el recorrido y un diccionario de orden. Voy a aclarar lo siguiente. Yo lo que estoy por hacer es el recorrido genérico. ¿Qué quiere decir esto? Es un recorrido. Yo les muestro más o menos qué son las informaciones que podemos llegar a querer o conseguir. Y que después a lo largo de las clases vamos a usar una cosa u otra en algunos casos. ¿Sí? Si yo para resolver un problema no necesito alguna o ninguna de estas cosas, no lo calculen. Primero, el que lo hace, yo lo primero que veo, si me calculan el diccionario de orden en un ejercicio donde no lo necesitan, es como, te lo acordaste de memoria, o sea, no tenés ni idea de lo que estás haciendo. Y teman, cuando le dan muestras a la persona de que no saben, es peor. O sea, por lo menos, si no necesitan algo, no lo calculen, es al pedo. O sea, demuestren que por lo menos se dieron cuenta de eso. Entonces, el visitados va a ser un conjunto simplemente donde vamos a ir llevando cuenta de quienes ya están visitados. Padres va a ser, bueno, quién es el padre en este recorrido que empieza por tal vértice. Y el orden va a ser algo que ya vamos a ir viendo. ¿Sí? Por ahora simplemente lo vamos a mantener calculado. Entonces, vamos a nuestro setup inicial va a ser poner el vértice en el que empecemos, que va a ser el vértice A. ¿Sí? Vamos a poner al vértice A entre los visitados. Voy a poner que el padre de A es non. O sea, non, nil, como quieran, ¿eh? Non, nil. Sí, cualquiera de los dos está bien. ¿Sí? Y el orden es 0. ¿Sí? Voy a definir 0. Aunque me nada más un segundito que tengo que arreglar una cosa acá, porque sé que va a tener que instanciarse acá para dar una clase después. Y tengo que avisar que va a venir. Listo. Los problemas de las clases virtuales. No todo es bonito. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Simplemente nos vamos a dejar llevar por la marea. ¿Qué vamos a hacer? Díganme algún adyacente. Vamos a ver, para cada adyacente de A, si no fue visitado, lo visitó. Y esto es recursivo. ¿Sí? Entonces, hagamos eso. Incluso voy a agregar un vértice más. A ver. Me agrego un vértice más. Nada más para molestar luego. Vértice J. Ok. Ok, díganme ustedes por cuál empezar. Evidentemente tenemos dos alternativas, B y C. Díganme ustedes, ¿cuál elegimos? Listo. Luca respondió primero, así que vamos a poner el C. Listo.
Entonces, C, ¿está visitado? No. Entonces, lo visitamos. ¿Qué vamos a hacer? Ahora voy a estar parado en C. C, el padre de C es A, porque es de donde yo vine, y el orden de C es el de A más 1, o sea, 1. Ok, estoy en C. ¿Sí? Desde C puedo ver cualquiera de sus adyacentes. Pongámosle que veo a A. A ya fue visitado, listo, no hago nada. Vamos a algún otro, díganme ustedes, cualquiera. B, listo. Vamos a B. B no está visitado, entonces lo marco como visitado. Pongo que su padre es C y pongo que el orden de B es el de C más 1, 2. Ok, listo. Y ahora estamos en B. Sí, ahora estoy parado en B. Me fijo, para cada uno de sus adyacentes, A ya está visitado, listo. C ya está visitado, listo. Dígame algún otro. D, listo. Vamos, Cristóbal dice D, vamos a D. Como D no está visitado, ponemos que el padre de D es B, ponemos que D, el orden de D es el de B más 1, 3. Y acá vamos a poner a D entre los visitados. Ok, estamos en D. ¿Sí? Ya estamos en D. Vemos, no habría problemas con tener diferentes órdenes porque no es lo mismo ir de A. Para este recorrido eso no es importante. Para el recorrido de FS esto, eso no me interesa. Entonces, ahora vamos a ver algún adyacente. B ya está visitado. G no, así que lo visitamos. Entonces, visitamos a G. G tiene como padre a D. Y G, entonces, tiene como orden el de D más 1, 4. Entonces, estamos en G. Vemos sus adyacentes. D ya está visitado. Entonces, díganme ustedes, F, listo. Tomás dice F. Vamos a F, que su padre es G, y el orden de F es 5. Por ahora no hay mucho. Entonces, estamos en F, vemos algunos de sus adyacentes. Ustedes díganme cuál. Dijeron H. No me voy a decir H. Voy a decir, bueno, vamos a decir H, como dicen acá. H, ok. Vamos H, el padre es F. H, su orden es 6. Y acá tenemos H. Ok. Entonces estamos en H. Vemos sus adyacentes. F está visitado. G ya está visitado. Listo, ya está. Terminamos en H. Esto era algo recursivo. Entonces, yo llamé a H desde F. O sea, yo lo visité a H desde F. Entonces, volvemos a F. Volvemos a F. Nos fijamos, ok, el resto de sus adyacentes. G ya está visitado. Listo. E no está visitado. Visitamos a E. Entonces, el padre de E es también F. Y el orden de E también es el de F más 1, 6. Entonces, acá ponemos a E como visitado. Vamos a E y ahora nos fijamos sus adyacentes. B ya está visitado. C ya está visitado. F ya está visitado. ¿Sí? Como ya están todos visitados, terminé en E. Vuelvo a F. Como ya terminé de ver todos sus adyacentes, vuelvo a G, que es de donde yo llamé. Como yo ya visité a F, ahora me fijo, H está visitado, sí, ya quedó visitado. Listo. Entonces, como ya está visitado, no lo vuelvo a visitar. Terminé en G, porque ya vi todos sus adyacentes, vuelvo a D. De D, ya está, ya había visto a B, que ya estaba visitado, vuelvo, G acabo de terminar, así que termino, vuelvo a B. De B, me fijo el resto de sus adyacentes, yo ya había visto A, que ya estaba visitado, C ya estaba visitado, D, fui, ahora me fijo a E. E, ya está visitado, se visitó por otro lado, listo, terminamos en B. O sea, ya no tiene más adyacentes. Volvemos a C. C ya vio a B, A, y ahora podemos ver también, si queremos, a E. ¿Sí? Podemos ver también a E. Entonces, E ya está visitado, no hacemos nada. Entonces nos queda J. Entonces, ahora sí, visitamos a J. J, su padre es C. J, su orden es el de C, que es 1 más 1, 2. Bien. Visitamos J. Como todos los adyacentes de J ya están visitados, terminamos en J, volvemos a C. Terminamos en C, volvemos a A.
Sigo con los adyacentes de A. B ya está visitado, listo, terminé. Y es así como funciona esto. Si yo dibujo el arbolito que se representa con esto, o sea, la estructura que me queda de... Un segundito. Aquí. Si yo dibujo esto en función del diccionario de padres, yo voy a ver que tengo A, sin esto, C, B, D, G, F, que va a E, H, C, tiene J. Que justo sea como un árbol binario, eso es completamente casual. Podría haber, fíjense que si acá hubiese tenido otro vértice más, no sería binario. Así que terminó sucediendo esto. ¿Sí? Nada. Este es el arbolito que se reconstruye del recorrido. ¿Se entendió cómo hace este recorrido? Después ahora hacemos el otro y después vamos a código, especialmente cómo funciona esto. Estamos. Sí, ok, bueno. Entonces, ahora voy a borrar esto de acá. Voy a borrar esto de acá también. Ya está, borro todo, me es más fácil. Borro todo que. Ok. Ahora vamos a hacer el otro, BFS. Vamos a hacer BFS, este va a ser en ancho. Fíjense, el otro era en profundidad, que se metió por donde pudiera. BFS. BFS, vamos a tener también padres. Y este de orden. Ahora después hablamos qué pasa si hay más componentes conexas en este caso o en un grafo dirigido, qué pasa si desde un vértice no llego a otro. ¿Sí? Entonces, ahora, lo que vamos a necesitar sí o sí es una cola. Si yo voy a tener una cola donde yo voy a ir poniendo las cosas en orden, ¿sí? O sea, primero, segundo, tercero, etc. Vamos a empezar en que A ya está visitado. Igual vamos a encolar a... ¿Sí? Perdón. Está por acá. A en la cola, que el padre A es non-nil o como quieran llamar, y el orden de A es 0. Ok, esto es todo lo mismo, salvo por la parte de la cola. Entonces, empiezo en A, perdón, desencolo un vértice. Ok, estoy en A. Voy a hacer esto hasta que la cola quede vacía. ¿Sí? Entonces, desencolo A. Me fijo sus adyacentes, B y C. Entonces, como ninguno está visitado, voy a poner B, su padre es A, C, su padre es A, B, su orden es 1, C, su orden es 1, el de A más 1, visitados B y C, encolo B y C. Obviamente no es que hago B y C todos juntos, todas estas cosas. Hago B primero, analizo, C después y hago todo esto, ¿sí? Pero ahora lo hice todo junto, ¿sí? Entonces, ahora voy a desencolar, incluso voy a poner C y B solamente por repito. Ok, terminé con A, porque yo no... Me fijo C. Me fijo todos los adyacentes de C. A ya está visitado. Listo. B ya está visitado. Listo. J no está visitado. Lo encolo. Lo marco como visitado. Pongo que su padre es C. Y pongo que su orden es el de C más 1. Y después me fijo E. Fíjense que acá también podría haber ido a E desde B. Tranquilamente. Y también, bueno, este es un recorrido. ¿Sí? Terminé con C. Entonces ahora desencolo. Estoy en B. Me fijo sus adyacentes. A visitado, C visitado, E visitado, D no está visitado. Entonces, D, 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 D. Ok.
terminé en B, voy, desencolo J. J, me fijo sus adyacentes. C, ya está visitado. Sí, Marco. Ahí no deberías haber agregado ahí también. No, porque ella estaba. Ella estaba visitado. A lo que ya está visitado yo no lo toco. O sea, ella estaba, lo agregué cuando estaba en C. ¿Sí? Yo agrego todo lo que no esté visitado. Yo nada más hago esto una sola vez. Entonces, bueno, ahora estoy en J. En J me fijo sus adyacentes. C ya está visitado, así que no hago nada. Entonces, desencolo a E. Encolo a F, ¿sí? Porque ya vemos que a B y a C no lo vamos a hacer. Entonces, F, su padre es E. F, su orden es el de E más 1, 3. Y lo encolo. D, y ahora me fijo que tiene como adyacente a G. Tiene como padre a D. 3. Ok. G. Ok, desencolo a H, perdón, a H no, a F. A F y ahí me fijo que tengo como adyacente a E y G que ya están visitados. H, lo agrego. Entonces, encolo a H. H su padre es F y H su orden es el de F3 más 1, 4. Ok. Desencolo a G, no va a hacer nada porque todos sus adyacentes ya están visitados. Desencolo a H, lo mismo, terminamos porque la cola ya está vacía. ¿Sí? Ok. Si yo ahora hiciera mi arbolito que reconstruye este recorrido, vamos a ver que va a ser diferente. Vamos a tener A, B y C. Después, ¿quién es el padre? A ver, veamos acá. J y E son hijos. Después, ¿quién es hijo de B? D. Después, F es hijo de E. H. Y de G. Listo. Y ese es debido a este recorrido, que de vuelta, si yo hubiese elegido el orden en el que veo los adyacentes de otra forma, me habría dado diferente. Pero todos son recorridos válidos, o sea, son recorridos en anchura. No es que hay un único. O sea, puede ser que haya un único, dependiendo cómo sea el caso, ¿no? Pero a priori no tiene por qué haber un único recorrido en anchura. ¿Se entiende cómo recorre este? Ahora vemos a las particularidades ahí que preguntaron qué onda. Ok, supongamos que tenemos un vértice, o que tenemos acá otra componente conexa, M y N. Yo empiezo a hacer el recorrido acá. ¿Qué pasa con estos? Entonces yo empiezo a hacer mi recorrido desde A. ¿Qué va a pasar con M y N? Exactamente. Nunca voy a llegar a ellos porque literalmente desde A a M y N no tengo forma de llegar. No hay forma. Es como la definición de las adyacencias y de componentes conexas, básicamente. No tengo forma de llegar de A a M o a N. ¿Sí? Entonces, el recorrido seguiría siendo el mismo y M y N no van a aparecer. Eso puede estar bien o puede estar mal dependiendo de la aplicación, porque recuerden, yo les estoy hablando del recorrido de forma genérica. Tal vez necesito recorrer a partir de A o necesito ver todo el grafo. ¿Sí? Dependiendo del caso, tal vez necesito recorrerme todo el grafo, o sea, todas las componentes conexas en el caso de un grafo no dirigido. Bueno, en ese caso, ahí me sirve mantener el conjunto de visitados, ese que yo fui teniendo A, B, C, etc. Porque fíjense que acá no van a aparecer ni M ni N. Entonces, yo puedo tener otra función que llame por ejemplo, al BFS, ¿sí? Que llame al BFS, pero que esa función es la que crea el conjunto de visitados. Y bueno, cuando termina, lo que hace es, por cada vértice no visitado, llamo a BFS. O sea, imagínense, hago ese for, empiezo en A, llamo, me hace todo este recorrido. Ok, después me fijo en D, ya está visitado, me lo recorrí antes. E ya está visitado también, listo. Voy a M.
M no está visitado. Y ahora empiezo mi BFS nuevamente por M y llego hasta N. ¿Sí? Eso es un caso. Otro caso en el que puedo ya hacer algo que es lo mismo en sí. O sea, voy a tener que hacer la misma lógica de tener el visitados por fuera, etc. Es, ¿qué pasa si este grafo es dirigido? Si este grafo es dirigido, pongámosle, tengo estas direcciones. ¿Sí? Supongamos que tenemos esto. Si yo empiezo en A, fíjense que si yo sigo las direcciones de las flechas, puedo llegar con cualquiera de los recorridos a todos los vértices salvo a C y a J. ¿Sí? No tengo forma, porque no existe camino desde A a C. Si existe desde A a A. ¿Sí? Incluso si yo empezara el recorrido en J, recorrería todo el grafo, en particular. Pero bueno, si nosotros necesitamos recorrer todo el grafo, independientemente de por dónde comienzo, voy a tener que hacer la misma lógica. Más allá de que no hay una sola componente débilmente conexa, importante. ¿Sí? Acá no existe componente conexa, débilmente conexa. Si tenemos aunque tengamos una sola componente débilmente conexa, no necesariamente con el recorrido va a ser suficiente. O sea, con uno solo, porque depende de por dónde empiece. ¿Sí? Si empiezo en E, no voy a ningún lado incluso. ¿Sí? Empiezo en G, puedo ver G, F, G, H y E. Y se terminó. ¿Sí? Entonces depende de dónde empieces o va a ser diferente. Todo depende de cómo sea el grafo. Entonces, vamos a ver un poco de código de esto. Estamos en lo mismo de antes. Déjenme ver, sí. Ok. Recorridos. Vamos a hablar del código de nuestros recorridos. Ok. ¿Sí? Este sería nuestro BFS. Pongo este nada más porque es el primero que tengo escrito, porque es el que suelen preguntar. Primero, ¿dónde vamos a hacer esto? Tenemos, voy a hablar primero en el caso de un grafo no dirigido o que solamente me interese ver desde un origen y ya está. Y listo. ¿Sí? Entonces, creo mi conjunto de visitados. Esta es mi forma de hacer un diccionario en Python, esto para aquellos que no conozcan Python. Qué bueno que dentro de poco voy a poder dejar de decir eso, porque todos van a venir del CDC habiendo usado Python. Entonces, el diccionario de padres, ¿sí? Tengo el diccionario este de orden. Defino que el padre del origen es non, nil, como quieran, que el orden del origen es 0. Tengo este es lo mismo que hace el diccionario.guardar. Orden.guardar, ahí está, origen 0. Listo. Ok, agrego al origen entre los vértices visitados y después creo una cola y encolo. Esta es una aclaración importante para aquellos que vayan a hacer el TP3 en Python. No usen cola, la queue del módulo queue de Python, porque es una cola que les va a andar bien local, porque funciona como una cola, pero hace muchas otras cosas más, que sirven para otras cosas que no tienen nada que ver con esta materia, son mucho más avanzadas. Entonces, ustedes usan eso y el problema que van a tener es que a ustedes localmente les va a andar y en el corrector les va a decir que pierde por timeout, porque tarda demasiado, porque tarda muchas cosas. Perdón, porque hace muchas cosas. Entonces, usen the queue del módulo de collections o pueden hacer su propia cola como quieran, pero pueden usar the queue, ¿sí? de Python. Que está, y eso no hay problema, lo pueden usar, solamente que sepan cuál es la estructura que tienen que usar. Ok, y encolamos nuestro origen. Yo acá simplemente me hice mi propia cola enlazada y ya está. Mientras la cola no está vacía, desencolamos y para cada uno de los adyacentes que no están visitados, ¿sí? Defino que el padre es o sea, el padre de W, o sea, el adyacente es B, que el orden de este nuevo vértice que acabo de descubrir es el del padre más 1,
que lo visito y que lo encolo. Lo mismo que hice antes. Y después, bueno, devolvemos padres y orden. ¿Sí? ¿Se entiende lo que hace esto? O sea, es literalmente lo mismo que hicimos antes. Ahora simplemente está estructurado. Ok. Un poquito más chico. Nada más para que me entre. Ok. ¿Cuál es la complejidad de todo esto? A ver. O de 1, 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 o de 1. Ok. Todo lo anterior, todo de 1. Bien. Y acá esto o de 1. Listo. La complejidad va a estar dada por este while. ¿Cuántas veces entro al while? Ahí Tomás dice B veces. Exactamente, yo entro B veces. O sea, en el peor de los casos, que es que me veo todos los vértices. Y que quede claro, nunca veo a un vértice, nunca un vértice va a estar encolado más de una vez. ¿Sí? Nunca va a aparecer más de una vez. Porque, o sea, justamente tengo este if que me lo evita. ¿Sí? O sea, si algo ya fue visitado, no lo vuelvas a encolar. No lo vuelvas a, etcétera. ¿Sí? No vuelvas a hacer nada. Ya lo encolé, ya está. Ok. Entonces, esto se va a hacer B veces en total. Y todo esto de acá, ¿cuánto me va a costar en total entonces? ¿Cuánto me cuesta esta parte? ¿Qué es lo que estoy viendo acá? O sea, fíjense que todo esto es O de 1. ¿Sí? O sea, esto, acceder a un diccionario, guardar cosas, etcétera, O de 1. O de 1. O de 1. O de 1. Y este if es O de 1 porque esta estructura es la correcta. Porque si yo acá pongo en vez de un set una lista, esto no es O de 1. Eso es muy importante. ¿Sí? Entonces, evidentemente, lo que me va a estar jodiendo es esto acá, for e in grafo.adjacent. ¿Sí? Que es exactamente lo mismo que habíamos hablado antes. Exactamente lo mismo. Entonces, esto es ODE en total, ¿sí? Porque de vuelta, para el primer vértice, no, esto no es recursivo, este es BFS. DFS es el primero que vimos, yo estoy ahora mostrando al revés porque simplemente tengo este código primero. ¿Sí? Entonces, hace más fácil demostrar la complejidad, me parece. Entonces, yo acá veo para cada vértice sus adyacentes. Es la misma lógica de antes, exactamente la misma. ¿Sí? O sea, los ejemplos fueron pensados para ser didácticos. ¿Sí? Entonces, estamos haciendo exactamente lo mismo, donde adentro de este for, además es todo complejidad constante. Si no lo fuera, esto sería un poco más complejo. ¿Sí? Entonces, esto es O de B más E. Y por ende, todo esto, BFS, es O de B más E. Todo de vuelta depende de si, de que esta implementación sea eficiente, etc. Si fuera una matriz de adyacencia, porque preferimos tener la matriz por diferentes razones, ok, buenísimo que sea matriz de adyacencia, pero esto va a ser O de B cuadrado. Porque esta primitiva sería O de B en ese caso. ¿Sí? Eso para que lo consideren. Si no, a priori se considera que si alguien alguna vez, en algún momento, está implementando un ejercicio y le decimos, bueno, y además, ¿cómo? O sea, si implementan el BFS que resuelve el ejercicio, ok, buenísimo, bien, implementaste tu BFS. Dicen, y esto es O de B más C porque es un BFS, eso está mal. Sépanlo, o sea, sepan que esa justificación está mal. Porque depende de lo que hagas adentro del BFS, eso puede ser diferente. ¿Sí? Entonces, tienes que justificarlo en función de veo para cada uno de los vértices sus adyacentes, en total veo cada arista la veo una o dos veces, dependiendo de si es dirigido o no dirigido. Por lo tanto, esto es O de B más C, porque veo todos los vértices. En algunos casos, en el peor de los casos. ¿Sí? Ok. Si yo ahora, por ejemplo, corro, tengo una red de actores que, no sé, que estaba medio reducida y yo me fijo, che, ok, quiero obtener quiero recorrer, hacer BFS de los actores desde Kevin Bacon. Y después quiero ver cómo reconstruyo el camino desde Kevin Bacon a Robin Williams, que esto es simplemente empezar en Robin Williams
y fijarme hasta que no llegue al original, que es el que tiene padre non. ¿Sí? Entonces, acá me aparece Kevin Bacon, Lawrence Fishburne, Robin Atkin Downes y después Robin Williams. Estoy haciendo un recorrido de BFS. Evidentemente podrían haber otros vértices acá. No, por supuesto, ni acá ni acá. No pueden cambiar el origen y el destino, ¿no? Pero podrían cambiar los que están en el medio. ¿Se entendió hasta acá esto? Ahora vamos con, con DFS y después vemos de hacer un ejercicio para terminar de sentar esto. ¿Estamos? Ok. Por favor, si alguien no está entendiendo o algo, chiflen, digan algo, ¿sí? Porque si no, o sea, estamos bien de tiempo. ¿Puedo volver a explicar algo? No tengo una duda con el orden. Sí, me parece bien que tengas una duda con el orden. Y simplemente para llevar el conteo, más o menos. BFS, si lo miran un poquito, se pueden dar cuenta que es la distancia a la que están del origen, en cantidad de aristas, sin considerar los pesos, los potenciales pesos en aristas. ¿Sí? Eso ya va a ser algo que después vamos a charlar cuando hablemos de caminos mínimos, ¿sí? Esto es algo que siempre surge, es muy difícil ocultarlo, ¿sí? Y evidentemente, ahora, DFS, ¿para qué sirve en el DFS? Lo vamos a ver mucho más adelante. En el de DFS es como que por ahora no nos sirve para un carajo. Y bueno, lo vamos a ver varias clases más adelante, ¿sí? No sé si incluso no es la última clase teórica. Reconstruir el camino, el tema es que el diccionario de padres te dice, bueno, el padre de este es tal otro. Y vos podés saber, ok, yo por ejemplo te pregunto a vos, suponete que tengo tu tatarabuelo y te tengo a vos. Y vos sabés quién es tu padre, nada más. O sea, en el recorrido que yo me hice. No es o sea, supongamos que estamos en ese contexto, ¿sí? Mi grafo es un árbol genealógico. ¿Sí? Bueno, yo puedo preguntarte a vos quién es tu padre y a tu padre preguntarle quién es su padre, o sea, tu abuelo, y a tu abuelo quién es su padre, etcétera, hasta llegar hasta, evidentemente, sobre el que yo inicié todo esto, que es aquel que tiene padre non. ¿Sí? O sea, en mi recorrido con el que yo empecé. Ese es el que tiene padre non. Entonces, esa es mi forma de decir, che, ok, ¿cómo después de haberme hecho yo mi BFS, me encuentro un camino que me lleve desde Kevin Bacon hasta Robin Williams? Y bueno, es así. O sea, si yo, por ejemplo, lo que estaba haciendo era buscar el camino de Kevin Bacon a Robin Williams, yo pude haber cortado en cuanto encontré a Robin Williams, porque todo lo demás que hiciera no lo necesito. Para que vean que, dependiendo de lo que yo quiera hacer, hay diferentes cosas que... En el algoritmo yo les di como el esqueleto. Ahora, eso va a variar bastante. Ahora vamos a hacer un ejercicio y vamos a ver cómo lo podemos ir variando. Si esto es simplemente mi forma de decir, bueno, listo, ya está. Empiezo desde el destino y me fijo, bueno, quién es su... o sea, guardo ese destino y me fijo, bueno, quién es su padre. ¿Quién es su padre? ¿Quién es su padre? ¿Quién es su padre? Etcétera, hasta que llega non. Y después lo único que tengo que hacer, bueno, es invertir este resultado porque me quedo del destino al origen y lo quiero al revés. Es eso nada más. Esto es una forma, esto es lo mismo que poner lista, punto, invertir. ¿Sí? Supongamos que yo tengo mi lista invertir. Ok, vamos a DFS. DFS, en este caso, como va a ser recursivo, hay dos formas. O sea, hay gente que incluso puede decir DFS es lo mismo que BFS, pero cambiamos la cola por una pila. Y yo digo, no es exactamente lo mismo. O sea, va a funcionar de la misma manera. Y yo ahora les voy a justificar por qué no es exactamente lo mismo. Primero, un algoritmo recursivo, o sea, una de las ventajas de DFS es que vos lo ves y lo ves, ya está, y listo, se entiende, uno lo ve. Tiene una ventaja del algoritmo recursivo, es así, y ya está, y queda lo importante ahí, y la parte de la iteración ya se encarga de la recursividad. ¿Sí? Entonces es como que eso lo perdemos si lo hacemos con una pila, y hacemos un BFS pero con una pila. Punto número 1. Punto número 2. Para problemas más complejos que incluso se escapan de esta materia, no podemos implementar esa solución. Directamente, no la podemos implementar. O sea, mentira, podemos implementarla,
Pero el algoritmo va a ser horriblemente feo y difícil de entender. Entonces no conviene. Que en general son problemas que se tienen que plantear de forma recursiva, si no, no se pueden hacer. Y tercero, esta sí es una ventaja de la otra, que es que si yo hago las cosas con una pila, la pila tiene una regla, o sea, hablemos de cómo sabemos que están implementadas las cosas, estamos yendo muy a bajo nivel. La pila tiene un arreglo dinámico. Como es un arreglo dinámico, seguro vive en el heap, no en el stack. El heap, recuerden que tiene mucha memoria, el stack no. Entonces, hay problemas donde tal vez el stack no me sea suficiente y tal vez me conviene, porque si yo hago llamados recursivos, el problema es que la pila que estoy usando es la del stack, y esa es mucho más chica que la que puedo ya tener en un heap. ¿Sí? Entonces, heap me refiero a memoria dinámica, no me estoy refiriendo al TDA heap. Entonces, bueno, tenemos esa diferencia. No me estoy refiriendo que si, por ejemplo, a ustedes les salta que tuvieron un problema de que... no van a tener este problema en algoritmos 2. Puede ser que Python le diga, ay, no me quedé sin lugar en el stack. Le pueden decir, Python, deja de ser medio gorra y dame más espacio porque lo tenés. Nada que sea algoritmos 2 va a ser tan excesivo. Pero hay cosas más avanzadas, por ejemplo, cosas que vemos en teoría de algoritmos donde hay que tener un poco más de cuidado con estas cosas. Ok, yendo a la versión puramente recursiva, acá vamos a, como el algoritmo recursivo no va a ir creando en cada lugar un diccionario de padres, primero tenemos que crear, ¿sí? Acá vamos a tener nuestro algoritmo recursivo y acá vamos a tener el que crea las cosas. Entonces tenemos, acá creamos el diccionario de padres, el de orden, el conjunto de visitados, hacemos el setup inicial, que es muy parecido al anterior, que es poner que el padre del origen es non, que su orden es 0, que ya está visitado, y llamamos a la función recursiva. Y fíjense que la función recursiva es simplemente para cada uno de los adyacentes, si no está entre los visitados, lo visitamos, muy bien, lo visitamos, marcamos a su padre, decimos que este es su nuevo padre, y todo lo mismo. O sea, fíjense que el código es el mismo, ¿eh? Es el mismo sacando, tal vez cómo se llaman las variables, pero es lo mismo, pero esto es recursivo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la complejidad de esto? O sea, ¿se entiende cómo funciona? Empecemos por eso. ¿Se entiende cómo funciona esto? Es exactamente lo que estábamos explicando al principio con DFS. Que esto, en vez de guardarlo en una cola para después ir a fijarse cuál es el siguiente en colares, ya está, me meto. Este no está visitado, me meto. Ok. ¿Cuál es la complejidad de esto, entonces? Marco ya dice, ya vimos dos cosas que son lineales, yo tiro otro lineal y ya fue. Tomás dice la misma que la anterior. Exactamente. Es O de B más C, porque literalmente estamos haciendo lo mismo, solamente que estamos recorriendo en otro orden. Estamos yendo por los vértices en otro orden, pero estamos haciendo esencialmente lo mismo, que es recorrer el grafo, ¿sí? Haciendo todo lo que hacemos a cada vértice es lo mismo. Entonces, es lineal, es O de B más C. Obviamente, depende mucho de la complejidad de esta función. De vuelta, si esto fuera una matriz de adyacencia, por poner un ejemplo, sería O de B cuadrado. ¿Sí? Pero sacando eso, suponiendo que estamos hablando de implementación por default, es O de B más C. ¿Sí? Ok. Para plantearles, ok, supongo que queremos hacer el recorrido de DFS completo. O sea, lo que digo DFS por poner uno ejemplo, podría ser para BFS. ¿Qué es? Bueno, ¿qué pasa si yo quiero hacer mi DFS que considere más de una componente conexa en un grafo no dirigido? Que me considere más de, bueno, a dónde llega este vértice en un grafo dirigido. Si, por ejemplo, quiero considerar todos los vértices del grafo. Yo quiero que mi recorrido me recorra todo el grafo, por la razón que fuere, ¿sí? Depende del problema que yo estoy queriendo resolver, ¿sí? Bueno, entonces vamos a hacer lo que les mencioné después, que es, yo tengo mi conjunto de visitados, tengo mi diccionario de padres, mi diccionario de orden, ¿sí? Y para cada vértice del grafo me fijo, si no está visitado, que obviamente para el primero
esto es cierto, no fue visitado, el primero seguro no lo fue. Bueno, entonces lo marco como visitado, el mismo setup que le hacíamos acá, bueno, se lo hacemos a este vértice y llamo a la función recursiva, en este caso. En el caso de BFS llamo con estas cosas también. O sea, acá lo hice adrede para no tener que hacer otro BFS, lo hice directamente con DFS. Fíjense que en este caso, si tengo, por ejemplo, es un grafo no dirigido y tiene más de una componente conexa, vamos a tener más de un vértice que no tiene padre, porque es lógico, puede ser que voy a tener todos los arbolitos que me corresponden a cada componente conexa y cada uno de las raíces de ese árbol, de cada árbol, no van a tener padre. Y bueno, eso para terminar con el código per se. ¿Sí? ¿Cuál es la idea de esto? Ahora vamos a codear un poco, pero quiero recibir algo de feedback de si me siguen o no me siguen. Porque veo, o sea, me están respondiendo siempre casi los mismos 2 o 3 o 4. Ok. Vamos a plantear nuestro ejercicio número 1. El ejercicio número 1 es, no sé si no está en la guía, ¿eh? O no me acuerdo. ¿Qué va a ser? Dado un grafo no dirigido, muy importante, contar la cantidad de componentes conexas del mismo. ¿Sí? O sea, quiero que me devuelva un número. Yo, por ejemplo, acá tengo mi grafo de fronteras, ¿sí? El mismo de antes. Queremos ver cuántas componentes conexas tiene. Este grafo tiene América del Sur, después tiene unos países de Europa y tiene a Australia. Así que ya medio podemos spoilearnos, esto tiene 3 componentes conexas. Esto es simplemente, hay aristas por donde quién es frontera de quién, y etcétera, y es básicamente por donde me puedo mover por auto, no hay mucha más vuelta. Por auto, caminando, no sé, por vía terrestre. ¿Sí? Entonces yo espero que esto me devuelva un 3. Si yo ahora lo ejecuto, obviamente no me va a devolver un 3, me va a devolver un 0, porque bueno, resulta que yo acá puse el ratón 0. Ok, vamos a agarrar la pala y vamos a codear. Hacerlo un poquito más grande, más chico, porque si no se me va al carajo. Ok, ¿cómo hacemos? Haces el recorrido DFS que vimos recién, donde Sí. considerabas componentes conexas, y después buscas todos los vértices que tengan non y devolves esa. O sea, los contás y devolves lo que te devuelve ese contador. Ok, esa es una opción válida. ¿No podemos hacerlo más fácil todavía? Más fácil, más fácil. O sea, está bien lo que estás planteando. Hagámoslo más fácil, porque el problema es más sencillo que eso. O sea, sí tenemos que hacer un recorrido. Ok. ¿DFS o BFS? ¿O da lo mismo? Porque vamos a ver que hay situaciones para esta situación tengo que usar BFS. Para esta situación tengo que usar DFS. Para esta situación me da lo mismo. Entonces, acá, BFS. Después charlamos un poquito de eso, pero primero quiero resolver este ejercicio. ¿BFS, DFS o da lo mismo? Y acá no da igual porque tenés que saber, o sea, tenés que recorrer todos los vértices igual. Exacto. En realidad, bueno, BFS o DFS te los van a recorrer igual. Ese no es el tema. Pero lo que es cierto es, no me importa cómo los recorro en este caso. A mí lo único que me importa es ir por las componentes conexas. No me interesa cómo. Entonces, efectivamente, en este caso, da lo mismo. Como me dijeron DFS primero, lo vamos a codear por DFS, pero ustedes hagan el BFS equivalente y es lo mismo, si quieren. ¿Sí? Y ahí Luis plantea lo siguiente: no podremos contar la cantidad de veces que se llama al BFS o DFS. Y sí, exactamente, lo único que tenemos que hacer. A ver, yo me hago mi DFS. Pero mi DFS va a ser mucho más sencillito, porque no necesito llevar que el padre, que el... Profe, no entendí bien el enunciado. Queremos hallar todas las componentes conexas de un país. No existen las componentes conexas de un vértice. Las componentes conexas son de un grafo. O sea, cuáles son los conjuntos de vértices que se relacionan todos con todos. O sea, que puedo llegar de un vértice a otro. ¿Sí? En este caso tenemos América del Sur, Europa y, bueno, Oceanía.
Entonces, yo voy a hacer un DFS, pero yo acá no necesito el diccionario de padres, el diccionario de orden, porque no lo necesito. Entonces no los voy a calcular, porque prefiero laburar menos y conseguir los mismos resultados. Entonces, acá recibo el grafo, el vértice en el que estoy puesto y el conjunto de visitados. Y ya está. Entonces, lo único que hago es for w min grafo, if w min visitados, bueno, no hago nada. Bueno, acá escribo continue para mostrarles la misma forma de escribirlo al revés, es lo mismo. Ok. W ya está visitado, no hago nada. Y si no, le di for w ingrafo.adyacentes db. Muy importante eso. Y acá hago DFS de grafo w visitados. Por ejemplo, visitados.add. Y listo. Entonces acá yo lo único que tengo que hacer es for, me quedo mi conjunto de visitados, for v in grafo, if v not in visitados, creo mi contador de componentes conexas, igual 1, y llamo a DFS de grafo v y visitados. Si yo ahora ejecuto esto, me vuelve 3. ¿Por qué? Porque entró 3 veces a esto, porque 3 veces le pasó que había un vértice que no estaba visitado. Porque primero, seguramente, no sé, pongámosle visita, no sé, vamos a hacerle un seguimiento. ¿Sí? Perdonen, esto no lo puedo agrandar, así que... empezamos for B en grafo. A ver, ¿cuál es B? B es Argentina. Obviamente, Argentina primero. Ah, tuve que haber puesto Francia segundo, la puta madre. Tengo que cambiar ese orden de cosas. Entonces, obviamente Argentina no está entre los visitados porque no hay nadie. Entonces, esto es muy importante, me olvidé. Esto anduvo de pedo. Me olvidé de esto. Vamos a volver a ejecutarlo. Vamos a ver que esto anda. 3, bien. Pero esto anduvo de ojete. Ok. Vamos a... Ok. Llamamos, tenemos una componente ahora, ¿sí? Lo marcamos como visitado. Ok. Y ahora vamos a llamar a DFS para... DFS sería como una especie de backtracking. No. Para, si alguien hizo justo un TP relacionado con backtracking, etcétera, en algoritmos 1, que a veces se usa. Backtracking es un tema bien de teoría de algoritmos. Y para aplicar algoritmos de backtracking sobre grafos se hace DFS, pero no es lo mismo. Que se tiene que hacer más cositas. Entonces, yo ahora ejecuto el DFS, lo dejo ejecutar, y vamos a ver que ahora tenemos a todos los países de América del Sur ya visitados. Entonces, cuando yo ahora venga para Brasil, no hago nada. Vengo para Uruguay, no hago nada. Chile, no hago nada. Perú, Paraguay, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Colombia, Surinam, Guyana Francesa, Polonia. Entonces estoy en Polonia, me fijo que no está entre los visitados. Entonces visito, y ahí tenemos también Alemania y, bueno, por ahí deben estar también Francia, sí. Entonces Alemania no hace nada, Francia no hace nada, etc. ¿Sí? Y después entra por Australia y ya está, terminamos. Y devolvemos 3 componentes, ¿sí? Pues bueno, es cuestión de ver cómo funciona este. ¿Se entendió este? ¿Estamos bien con este primer ejercicio usando un recorrido? No significa que para todo tengo que usar un recorrido, porque fíjense que para el problema anterior yo no necesito un recorrido. Ojo con eso, porque hemos puesto a veces ejercicios que eran, toma, te regalo el ejercicio. Listo, ya está. Como, yo recuerdo una vez en un parcelito era como, bueno, esto es un segundo recuperatorio. Pongámosle este que es simplemente, no sé, contar un par de boludeces.
y se pusieron a hacer recorridos. Y era como, pero nada más tenés que ver cómo son la cantidad de entradas y salidas de un vértice. Nada más. Era nada más eso. Y se pusieron a forzar recorridos para tratar de encontrar, y no, obviamente no resolvían el problema. No traten de, si el problema es fácil, no lo hagan difícil. Creo lo que define la ingeniería es primero, hacer lo que es fácil, mantenerlo fácil, y lo que es difícil, tratar de hacerlo fácil. Creo que esa es la mejor definición de qué hace un ingeniero o ingeniera. Entonces, ¿se entendió cómo funciona, qué pasó acá? ¿Entienden cómo se plantea este problema, etcétera? ¿Estamos en orden acá? Obviamente, entiendo esto, les va a tener que bajar. O sea, le pusimos como 2 o 3 clases de práctica de esto nada más. Más que nada para tener más... la guía de grafos está toda en Go. Obviamente ahí pueden ver cómo está la interfaz que yo planteé en Go. No es que tienen que seguir. Yo planteé esa porque tengo que... Si en RPL les tengo que plantear algo porque si no están laburando en el aire. Para Python hay algunos ejercicios, no me ocupé yo, y entonces, como no me ocupé yo, no está hecho todavía. Así que, bueno, nada, eso. Como siempre, y ustedes son la primera camada que se fuma RPL en Go, así que van a tener que decirme cada vez que esté fallando algo, porque seguro va a haber... En 80% de los ejercicios deben tener algo mal. Puede pasar. Escribí 800 tests en 2 semanas. Así que, si no hay más preguntas, en general suelen haber más preguntas, o como repasame esto, lo que fuere, tal vez no hubo, así que estamos excelentemente bien de tiempo. Déjenme ver si podemos hacer algún otro ejercicio. No quiero hacer nada demasiado difícil tampoco, porque entiendo que les tiene que bajar un poco el agua al tanque para... Y ejercicios, déjame ver si encuentro algo que más o menos, entre los primeros ejercicios que no sean... O sea, si ven el ejercicio resuelto, está directamente... o sea, es un recorrido de FS, otro BFS, etc. ¿Sí? Que incluso creo que hace 2 cuatrimestres me encontré un problema que tenía. Déjenme ver. Este ejercicio es muy bueno para la clase, para la práctica, así que no se los voy a robar. Este no tiene en cuenta, déjenme ver alguno que sea con recorridos. Este es algo que van a ver ahora en la práctica, así que no. Por ejemplo, ejercicio 11 de la guía. Lo pongo acá. Por lo menos para discutirlo. Después veo si por lo menos lo puedo escribir rápido. Lo pongo en una pantallita. Entonces, implementar un algoritmo que reciba un grafo dirigido y un vértice B y un número n. Y devuelva la lista con todos los vértices que se encuentran a exactamente n aristas de distancia del vértice B e indicar el tipo de recorrido y el algoritmo utilizado. Ok. Es para un grafo. Desde ya les puedo decir que el hecho de que sea grafo dirigido o no dirigido no cambia en nada. La resolución va a ser la misma, así que voy a usar el mismo ejemplo, el de fronteras. O sea, no va a cambiar en nada, simplemente van a ser los que estén a n, pero de un grafo no dirigido. ¿Sí? O sea, serían diferentes si hubiesen sentidos en las aristas, pero nada más. Partiendo de esa base, les pregunto yo a ustedes, ¿qué recorrido deberíamos usar en función de lo que estuvimos charlando más o menos? Vamos a usar un recorrido, ¿sí? BFS, bien, vamos a usar BFS, que es el que tiene en cuenta justamente me voy moviendo radialmente. O sea, BFS va haciendo esto. Es como, supongan que acá tengo el vértice por el que empiezo y se va alejando primero a los de nivel 1, pues a los que están a distancia 2, pues a los que están a distancia 3. Se va moviendo así, justamente. Si se fijan, siempre va a haber primero los que están más cerca y después a los que están más lejos. Entonces, si pensamos, un árbol es muy parecido a un grafo. ¿A qué recorrido se parece el recorrido BFS?
Por niveles. Exactamente, es literalmente un recorrido por niveles, generalizado, incluso usa una cola y todo lo demás. Y el DFS, ¿a cuál se parece? Preorden, inorden, se parece a cualquiera de los otros tres, ¿sí? O sea, se parece a cualquiera de los otros, depende de cuándo haga las cosas o lo que fuere, ¿sí? Yo diría preorder o posorder, inorder es como que es una cosa muy particular del... O sea, no es que voy y después vuelvo y me veo a mí mismo y después veo a los otros adyacentes, así que no tendría mucho sentido. Pero preorder y posorder cualquiera de los dos dependiendo de lo que yo haga. DFS es medio como una generalidad de eso, ¿sí? E incluso por eso podríamos implementarlo con una pila, así como los iteradores externos los implementamos con pilas en cosas para los iteradores externos del árbol, ¿sí? Entonces, muchas veces cuando tengo esto de mantener esta radialidad y conseguir las distancia en aristas, etc., bueno, BFS viene al dedillo. Entonces, lo único que tengo que hacer es implementarme mi BFS. Sí, lo voy a implementar así medio rápido en su código. No sé por qué borré este código. Componentes. ¿Qué? Es mi DFS de componentes. ¿Lo ves? BFS n, grafo, origen y un n. ¿Sí? Entonces tenemos. Me creo mi cola, creo cola.encolar, no importa. Origen. No me interesan los padres. Entonces, ¿para qué los voy a tener? Entonces hago orden si lo necesito en este caso. Mi orden de origen. Creo que no me... Ah, bueno, si me falta tener... distancia n es igual a un listadito. Entonces, while está vacía, es igual a cola.desencolar, y después lo único que tengo que hacer es vamos a hacer for w in graph.hcenter db. Ah, sí, necesito mis visitados. Entonces, visitados es igual a z. Visitados.add origen. Bien. Entonces, iw not in visitados, visitados.add orden de w es el orden de v más 1. Ok. Y cola.encolar w. Por ahora no hice nada con el tema de las distancias, ¿sí? Yo solamente sé que voy a devolver esto. Listo. Yo sé que voy a devolver esto, pero por ahora no estoy haciendo nada, no le guardé ningún elemento. Si yo ahora llamo para esto, obviamente no me va a devolver. Una consulta, al ser dirigido, ¿podría tener un vértice B1 que vaya al vértice de origen donde todos los vértices B1 tienen distancia B2? ¿Cómo se para sacar eso? Yo no saco eso. Yo estoy en el origen y los que estén a distancia son los que están a distancia de los que yo llego. Si mi origen es A y yo tengo un vértice C que tiene una arista A y A no tiene arista C y después hay otros más, no me importan. Esos otros yo no llego. Desde A yo no llego. Así que no están a distancia, están a distancia infinita si yo no llego. Y si llego por otro camino, bueno, será esa distancia. ¿Sí? Eso es importante. Si yo dijera, bueno, pero además no quiero considerar el sentido de las aristas, bueno, ahí me crearé mi grafo no dirigido que sea equivalente y donde yo analice sobre grafo donde no tengo en cuenta las aristas, el sentido de las aristas. ¿Está bien? Ahí podemos, pero ese es otro problema, no es este. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es, bueno, podemos hacer if. Podemos hacerlo acá o podemos hacerlo acá, ¿eh? Es lo mismo, incluso. Vamos a hacer acá. If orden de w es igual a n, puedo hacer dist n.append de w. Y ahora esto ya me va a resolver el problema. ¿Sí? Porque, ok, listo, vos estás a esta distancia, listo, ya está.
Entonces me lo guardo. Ahora la pregunta es, ¿yo necesito encolar a W si está en distancia N? No, porque ya no te importa lo que dicen coles. O sea, pueden haber más Ese- vértices que estén a distancia. O sea, pueden haber otros que vengan, porque yo tal vez estoy viendo todos los que están a distancia N-1, y todos sus adyacentes me interesan. Todos los adyacentes no visitados me interesan. El tema es que no me interesan los que sigan después de W. O sea, si W está a distancia N, los que le sigan van a estar a N+1. Y ya no me interesan. ¿Sí? Entonces, yo tranquilamente puedo hacer esto. ¿Qué quiere decir? Yo solamente encolo si no está a distancia N. O sea, si está a distancia 0, 1, 2, 3, etc. Porque cuando yo llegue a distancia N, listo, ya está, no lo encolo. Entonces se va a cortar antes. ¿Esto cambia la complejidad del algoritmo? No, no la cambia. Pero, evidentemente, es muy probable que demore menos. Si no necesito hacer cosas, ¿para qué las hago? Y bueno, entonces, en código, esta optimización cuesta nada y la ganancia puede ser alta o no, dependiendo del caso. ¿Sí? Eso es simplemente para cerrar un poco esta idea. Entonces, esto es simplemente porque nos queda un poquito de tiempo, entonces, para resolver un ejercicio más. ¿Sí? Esto, obviamente, tendría que ser una función que me llame a esta, etc. Pero, o podría ser esa directamente. Cosas para mencionar, ¿sí? Medio que las aplicaciones de BFS pueden ser, o sea, los casos donde, bueno, acá seguro uso BFS, están muy relacionados con esto, con tener que mantener la radialidad, con una distancia, etc. O sea, muchas veces se va por ese lado, ¿sí? Si quiero llegar a tal distancia en cantidad de aristas o quiero moverme radialmente. Entonces, en general, para ese caso voy a usar BFS. Ahora, vamos a ver otros casos donde tenemos que usar DFS, ¿sí? Vamos a verlos tal vez un poco más por el final de la materia. Hay dos, por ejemplo, el de obtener las componentes fuertemente conexas de un grafo dirigido, que es el equivalente a las componentes conexas, pero, o sea, no el dibujito que veo, sino todos se pueden conectar con todos, o sea, hay algún camino entre cada par de vértices. Bueno, ese algoritmo implica usar DFS, sí o sí. Hay otro que se llama punto de articulación. Hay otro que se llama... el camino de Euler la resolución es por DFS. Y, a ver, para plantearlo después hay otras situaciones. Por ejemplo, bueno, ya lo van a ver probablemente en la práctica, pero a mí lo que me pasó una vez, estaba, o sea, para ver el nivel de nerdismo, una vez estaba en un museo, mientras me estaba moviendo en el museo, me di cuenta que yo me estaba moviendo como un DFS. Si suponemos que tenemos un grafo en el que los vértices son salas, y las aristas puedo ir de tal sala a tal otra, conectándome. Uno se mueve, o sea, la forma de moverse en un museo es un DFS, no es un BFS. Uno va desde la par, no sé, el lobby del museo y va, bueno, voy a la que está acá, después voy a la que está allá, después vuelvo para allá, ahora voy a todas las que están a la distancia 2. Uno no se mueve así en la vida. Uno va a la sala, va a una sala y se va metiendo en profundidad y ve, oh, no, esta ya la visité, voy por otro lado, etc. Se mueve por DFS. Sí, así de quemado estaba. Yo estaba de vacaciones en un museo grande, importante, y de repente me estaba dando cuenta que yo era un DFS. Ojalá no lleguen tan quemados dentro de unos años, pero lo importante es que DFS es algo más natural de lo que parece. Porque la recursividad en general es algo más natural de lo que parece. Entiendo que ustedes todavía no lo pueden ver, pero la recursividad lo es. Incluso, si uno se fija, los tabs del navegador, cómo uno los va abriendo y cómo se van abriendo, siguen la lógica de DFS y no de BFS. Porque se van apilando. No se mandan al final lo que uno... porque uno en general abre un link y lo que quiere es que esté lo más cerca posible porque es el spam de atención. Bueno, con eso cerramos. Vamos a descansar ahora 5 minutos. Corto acá.